Buen día, soy el profesor Edinson Dugarte, adscrito a la Cátedra de Telecomunicaciones de la Escuela de Ingeniería Eléctrica de la Universidad de los Andes. Bienvenidos. Cuando se tienen dos o más señales periódicas, se puede hacer algunos cálculos simples para saber si esta suma de señales periódicas es o no es periódica. Es decir, si tenemos una señal x de t que es la suma de una señal x1 de t más x2 de t, donde cada una de estas es periódica, no podemos decir directamente que esta también será una señal periódica. Para eso debemos hacer algunas referencias. Para eso visualicemos algunos ejemplos. Digamos que tenemos una señal que se llame y de t. Esta señal y de t puede ser el coseno de omega sub 1 de t, siendo el coseno una de las señales preferidas para hablar de periodicidad, más otro coseno que sea un omega sub 2 de t. Para nosotros saber si y de t es una señal periódica, debemos primero hacer algunos cálculos simples. Debemos hallar el periodo de cada una primero que nada. Sabemos que el periodo de cada una de esas señales, si esta es la señal 1, digamos que va a tener un periodo que sea t sub 1. Si esta es la señal 2, digamos que va a tener un periodo que sea t sub 2. Cuando nosotros podamos referenciar t sub 1 entre t sub 2, podremos llevar esto a una fracción que sea m sobre n. Entonces, de aquí vienen las condiciones que se deben satisfacer para verificar la periodicidad de y de t. Si n y m son números enteros, es lo primero que se debe verificar. Y lo otro es que la fracción n dividida entre m sea una fracción irreductible. ¿Qué quiere decir con fracción irreductible? Fracción irreductible es que ya no la podamos simplificar más. Por ejemplo, 10 entre 5 no es una fracción irreductible. Tendríamos que simplificarla a 2 sobre 1. Eso sí es una fracción irreductible. Entonces, si estos dos se cumplen, diremos que y de t será entonces una señal periódica, y en cuyo caso el periodo t sub 0 de esa señal y de t vendría a ser n por t sub 1, que también viene a ser el mismo de m por t sub 2. Bien, veamos otro ejemplo. Esto en el caso de cosenos, pero también se pueden utilizar senos en lugar de cosenos o cualquier otra señal que sea periódica. No necesariamente tienen que ser señales sinusoidales. Pueden ser señales triangulares, pueden ser señales cuadradas, señales con cualquier forma de onda. Si son periódicas y podemos extraerle sus periodos, podremos saber entonces si la señal que está aquí es una señal periódica o no, y además podemos saber cuál va a ser su periodo resultante. Veamos un ejemplo. Digamos que tenemos una señal que se llame g de t, y donde esta señal va a ser dos veces el coseno de t dividido entre 3 más 3 veces el coseno de t dividida entre 4. Si nosotros queremos hallar el periodo resultante, debemos primero averiguar si esta de verdad es una señal periódica o no.
Ahora bien, sabemos desde siempre que toda señal coseno es una señal que tiene una forma omega sub 0 por t, que eso es exactamente lo mismo a decir que el coseno de 2pi f sub 0 por t. Y sabemos que el periodo de esa señal omega sub 0, el periodo de omega sub 0 viene a ser el t sub 0, donde t sub 0 es exactamente lo mismo a decir 1 sobre f sub 0. Ahora bien, siguiendo este análisis, pudiésemos nosotros verificar aquí que nuestra señal g de t viene a ser lo mismo que nosotros digamos 2 veces el coseno. Esto, si queremos llevarlo a esta forma para que sea más simple de sacarlo, debería decir algo como 2pi multiplicado por t. Si estoy agregando el 2pi, pues entonces debo agregar también aquí abajo el 2pi y el 3 que ya se tenía anteriormente. ¿Ok? Note que lo que hice fue agregar un 2pi aquí para que aquí abajo también esté el otro 2pi. Más 3 veces multiplicado por el coseno. Aquí hacemos la misma operación. Si queremos que aquí arriba aparezca un 2pi, pues en la parte de abajo también debe estar ese 2pi de t dividido entre 4. Cuando nosotros realicemos la comparación o busquemos aquí cuál va a ser el f sub 0, sabemos que es 2, la forma canónica o la forma natural es 2pi f sub 0 por t. Aquí tendremos 2pi f sub 0 viene a ser exactamente lo que está aquí acompañando al 2pi y a la t. Sabemos que en la parte de arriba aquí puede haber un 1 y aquí igual forma va a haber un 1 acompañando esto. Sacando entonces cuál va a ser el f sub 0, va a ser todo lo que esté en esta zona de acá. Diremos entonces que si esta es la señal 1, el f sub 1 de esta señal viene a ser 1 dividido entre 2pi multiplicado por 3. Y aquí el f sub 2 de esta señal viene a ser el 1 sobre 2pi multiplicado por 4. Cuando realicemos nuestros cálculos, vamos a verificar que si t sub 1 dividido sobre t sub 2 es exactamente lo mismo a decir que 1 sobre f sub 1 esté dividido sobre 1 sobre f sub 2. De esa manera, la inversa de f sub 1 viene a ser 2pi multiplicado por 3 y la inversa de f sub 2 viene a ser 2pi multiplicado por 4. Simplificando un poco el 2pi, vamos a tener que de aquí sale 3 cuartos. 3 cuartos ya es una fracción irreductible porque no podemos simplificarla más. Y tanto el 3 como el número 4 son números naturales, son números enteros. Por lo tanto, se cumple esta con dos condiciones que nosotros estamos viendo acá. De aquí podemos sacar entonces que la señal g de t sí es una señal periódica y su periodo resultante t sub 0 va a ser exactamente lo mismo a decir 4 multiplicado por t sub 1, despejando un poco esto. 4 multiplicando por t sub 1, que es exactamente lo mismo a decir 3 que multiplica a t sub 2. Si calculamos un poco cuánto sería eso, vamos a tener t sub 1, el periodo t sub 1 viene a ser 2pi por 3. Si multiplicamos por 4, pues entonces el periodo resultante va a ser 2pi que multiplica a 12. Y por el otro lado tendremos 2pi por 4 que multiplica a 3. 4 por 3, 12, será 2pi multiplicado por 12, cumpliéndose las condiciones que anteriormente ya habíamos visto.
Ahora bien, analizando por otro lado, otro ejemplo, digamos que tenemos una señal x de t que está dada por la sumatoria de 0,9 por el seno de pi multiplicado por t más 0,7 multiplicado por el seno de 12t. ¿Cómo solucionaríamos esto? Primero que nada, debemos sacar los periodos de cada una de estas señales que nosotros tenemos acá. De la primera, ¿cuál sería la frecuencia? Es nuestra pregunta. Diremos que si esta es la primera señal, tendrá una frecuencia f sub 1. Esa primera señal viene a ser un medio, siguiendo un análisis similar al que realizamos en esta parte de acá. La señal 2, esta que está acá, ¿cuál sería su frecuencia? Viene a ser directamente 12 dividido entre 2pi, que es exactamente lo mismo a nosotros decir 6 dividido entre pi. Perfecto, entonces ¿cómo podríamos sacar nosotros la comparación entre t sub 1 y t sub 2? Diremos que t sub 1 es el inverso de la frecuencia 1. Diremos entonces que eso va a ser 2. F sub 2. Queremos sacar el t sub 2. Utilizamos a este f sub 2. El inverso de esto viene a ser entonces pi sextos. Haciendo la división en doble c, vamos a tener que el resultante va a ser 6 multiplicado por 2 dividido entre pi. Es decir, 12pi. 12pi ya es una fracción irreductible. Sin embargo, el término pi que nosotros tenemos acá no es un número entero. Por lo tanto, x de t diremos que no es periódica. El análisis que nosotros realizamos se puede también extender a la suma de dos o más señales periódicas, 3, 4 señales periódicas, las que sea. La forma de realizarlo es análoga a lo que realizamos ahorita. Si por ejemplo tenemos una señal x de t, que es la suma de x1 de t más x2 de t más x3 de t más todas las x de t que queramos, donde cada una de estas señales es periódica, la forma de hallar el periodo es obtener primero este periodo resultante t sub 0 y luego hallar una comparación entre este de acá y esta otra señal que tenemos acá. Es decir, comparamos estas dos señales. Si ya es periódica, si una de estas señales, si estas dos señales sumadas nos resulta periódica con periodo t sub 0, entonces compararemos esta señal con este otro periodo t sub 0 para ver si la señal es periódica. Si alguna de las tres señales no es periódica, o si de pronto la combinación de estas dos señales no me resulta en una señal periódica, no hace falta comparar la siguiente, puesto que al haber una parte aperiódica en la señal, ya me hace que toda mi señal sea aperiódica. Muchas gracias.